instead of doing your night, Yeah. every show every night, Right. that you didn't have it anymore, and you feel lost. Hace 50 años, el mundo quedó conmocionado por la muerte repentina de una verdadera leyenda. El fallecimiento de Ed Sullivan dejó a los fanáticos devastados y, desde entonces, han circulado rumores y especulaciones en torno a las circunstancias de su muerte. A pesar de los informes oficiales, muchos creían que había algo más en la historia, algo que se había mantenido oculto al público durante todos estos años. Pero ahora, después de todo este tiempo, su familia finalmente se ha presentado para confirmar lo que todos estábamos pensando. Pero antes de revelar los detalles, queremos saber de usted, ¿cuál crees que podría ser este secreto tan guardado desde hace mucho tiempo? Deje su opinión en los comentarios a continuación y veamos si sus sospechas coinciden con lo que estamos a punto de descubrir. Antes de profundizar en las controversias, primero retrocedamos y echemos un vistazo a sus primeros años de vida y su ascenso al estrellato. Primeros años de vida. Durante su infancia, Ed Sullivan residió en Port Chester, Nueva York, en una pequeña casa de ladrillos rojos. Su familia, de origen irlandés, era una apasionada de la música y el atletismo. Daniel Sullivan, el hermano gemelo de Ed Sullivan, estuvo tristemente enfermo y apenas sobrevivió durante unos meses. Daniel Sullivan era el hermano gemelo de Ed Sullivan. En la localidad de Port Chester, Nueva York, Sullivan pasó su infancia en una modesta casa de ladrillo rojo ubicada en el número 53 de Washington Street. Sus antepasados eran de ascendencia irlandesa y tenían un profundo aprecio por la música. Además de cantar y tocar el piano, frecuentemente escuchaban juntos grabaciones fonográficas. Durante su estancia en Port Chester High School, Sullivan fue un atleta destacado y recibió un total de 12 cartas por sus logros atléticos. Entre los muchos deportes en los que participó, fue corredor de fútbol, guardia de baloncesto y velocista del atletismo. Como receptor y capitán del equipo de béisbol, fue responsable del éxito del club, que incluyó ganar muchos campeonatos. En el estado de Nueva York, Sullivan recordó que la integración racial en el atletismo de las escuelas secundarias era la práctica predominante. La convicción posterior de Sullivan de que los afrodescendientes eran adversarios dignos e iguales, que desafiaba cualquier idea preconcebida de inferioridad racial, estuvo influenciada por este evento. ¿Cuáles fueron las razones del ascenso de Sullivan a la fama? ¿Y cuáles fueron las rivalidades que ocurrieron detrás de escena? Mantenga su atención para descubrirlo. Este es el comienzo de su carrera como periodista. Al comienzo de su carrera, Ed Sullivan trabajó para el Port Chester Daily Item, un periódico local. Durante su estancia en la escuela secundaria, contribuyó a la publicación escribiendo noticias deportivas. Después de graduarse, se convirtió en empleado de tiempo completo del periódico. 1919 fue el año en que se trasladó al Hartford Post. Sin embargo, el periódico fue cerrado durante su primera semana allí. Después de eso, comenzó a trabajar para el New York Evening Mail como redactor deportivo durante ese tiempo. Tras el cierre de ese periódico en 1923, Sullivan se encontró trabajando para una variedad de organizaciones de noticias, incluidas Associated Press, Philadelphia Bulletin, Morning World, Morning Telegraph, New York Bulletin y Leader, entre otras. Fue en 1927 cuando se incorporó al New York Evening Graphic, primero como redactor deportivo y posteriormente como editor deportivo. Este fue el comienzo de su carrera como periodista deportivo. Fue en 1929 cuando Sullivan fue designado para el puesto de columnista de Broadway, tras la salida de Walter Winchell del New York Evening Graphic y su posterior empleo en el Daily Mirror. Casi de inmediato, se mudó al New York Daily News, que es el tabloide más destacado de la ciudad, donde comenzó a escribir una columna titulada Little Old New York. Sullivan también proporcionó noticias sobre la industria del entretenimiento en la radio, además de escribir esta columna, que se centró en las obras de Broadway y los chismes. Sullivan, que tenía la intención de convertirse en un actor famoso, no completó su carrera en este lugar. Posteriormente desarrolló y cultivó su talento, lo que finalmente lo llevó a convertirse en una estrella. Incursionando en el ámbito del entretenimiento, Sullivan fue un escritor y actor que apareció en la película Mr.
Broadway, que se estrenó en 1933. En la película, guió al público por varios clubes nocturnos de Nueva York y les presentó a varias personalidades y artistas. Gracias a su desempeño en esta capacidad, se estableció como una fuerza formidable en la industria del entretenimiento y se convirtió en uno de los principales competidores de Winchell. Sullivan estableció su sede no oficial en el club nocturno conocido como El Marruecos, mientras que Winchell tenía su sede en el Stork Club, que se encontraba cerca. Si bien ambos hombres competían por la popularidad en el entorno de los medios, su competencia con Walter Winchell aportó una dimensión fascinante a su carrera. Ambos hombres buscaban ser el centro de atención. A pesar de esta rivalidad, la influencia de Sullivan persistió, y el hecho de que finalmente elogiara a Winchell demostró su magnanimidad y su capacidad para establecer conexiones con otros. La popularidad de Sullivan finalmente sobrevivió a la de Winchell, a pesar de que eran rivales. Fue a finales de la década de 1960 que Sullivan concedió una entrevista a una revista en la que elogió el legado de Winchell. Esto condujo a una gran reconciliación entre los dos individuos que habían sido enemigos en el pasado. A lo largo de su carrera como escritor, Sullivan incursionó en la industria del entretenimiento en varias ocasiones. Fue durante las décadas de 1920 y 1930 cuando fue responsable de producir representaciones de vodevil y frecuentemente actuó como maestro de ceremonias. También dirigió un programa de radio sobre el Wole ABC original y organizó reseñas de beneficios para diversas causas. Estas actividades mostraron su versatilidad y pasión por la industria del entretenimiento, ganando popularidad y entrando en el centro de atención. En 1948, el productor Marlo Lewis convenció a la CBS para que contratara a Ed Sullivan como presentador de un nuevo programa semanal de variedades de televisión los domingos por la noche, llamado Toast of the Town. Este programa más tarde se conocería como The Ed Sullivan Show. El programa hizo su debut en junio de 1948 y se transmitió originalmente desde Maxine Elliott's en West 39th Street, en la ciudad de Nueva York. En enero de 1953, se trasladó a CBS TV Studio 50 en 1697 Broadway, un lugar que anteriormente había sido un teatro de radio CBS. Este estudio pasó a llamarse The Ed Sullivan Theater en 1967. Y más tarde se convertiría en el hogar de The Late Show with David Letterman y The Late Show with Stephen Colbert. La recepción inicial del programa y su presentador por parte de los críticos de televisión fue poco favorable. Muchos críticos fueron duros en sus críticas. Las habilidades de actuación de Sullivan eran mínimas e incluso 20 años después del debut del programa, un artículo de 1967 en la revista Time cuestionaba: ¿cuál es exactamente el talento de Ed Sullivan? Sus gestos ante la cámara eran tan incómodos que algunos espectadores especularon que podría estar sufriendo de parálisis de Bell. A pesar de estas críticas iniciales, el enfoque único de Sullivan como anfitrión resultó ser una ventaja importante para el programa. Su aparente falta de una personalidad distintiva permitió que el foco de atención permaneciera firmemente sobre los artistas y actos que presentó, haciendo del espectáculo una plataforma para mostrar una amplia gama de talentos. Con el tiempo, el estilo sencillo y sin pretensiones de Sullivan lo hizo querer por el público y se hizo conocido por su capacidad para presentar una amplia gama de entretenimiento, desde bandas de rock and roll hasta músicos clásicos, comediantes y actos novedosos. El Ed Sullivan Show se convirtió rápidamente en una piedra de toque cultural, conocido por su mezcla ecléctica de artistas. La capacidad de Sullivan para reconocer y presentar talentos hizo del programa una plataforma de lanzamiento para muchos artistas que alcanzarían una fama significativa. En particular, el espectáculo jugó un papel fundamental en las carreras de muchos músicos y artistas legendarios. A medida que el programa evolucionó, su ubicación en CBS TV Studio 50, más tarde conocido como Ed Sullivan Theater, se convirtió en un lugar icónico por derecho propio. Su programa siguió siendo un elemento básico de la televisión estadounidense durante más de 2 décadas, convirtiéndose en uno de los programas de variedades más queridos e influyentes de la historia.
La habilidad de Sullivan para detectar talentos y su voluntad de presentar una amplia gama de actos hicieron de The Ed Sullivan Show una parte vital de la cultura pop estadounidense. Un episodio típico de The Ed Sullivan Show presentaba una amplia variedad de actos. Entre ellos se encontraban artistas de vodevil como acróbatas, malabaristas o magos, junto con uno o dos comediantes populares, una estrella cantante, una figura teatral legítima, una aparición del títere Topo Gigio y, ocasionalmente, un atleta popular. El espectáculo tenía un toque internacional y a menudo presentaba artistas europeos junto a artistas estadounidenses. Sullivan tenía un sano sentido del humor acerca de sí mismo y estaba abierto a imitaciones. Incluso animó a artistas como John Byner, Frank Gorshin, Rich Little y especialmente Will Jordan a imitarlo en su programa. Johnny Carson y Joan Rivers también hicieron imitaciones notables de Sullivan. Estos impresionistas exagerarían su rigidez, sus hombros levantados, su fraseo nasal de tenor y sus conocidas presentaciones. Will Jordan interpretó a Sullivan en varias películas, entre ellas I Want to Hold Your Hand, The Buddy Holly Story, The Doors, Mr. Saturday Night, Down with Love y la película para televisión de 1979 Elvis. Sullivan también se parodió a sí mismo bajo la dirección de Jerry Lewis en la película de Lewis de 1964, The Patsy. Su influencia se extendió incluso a los musicales. Inspiró una canción en Bye Bye Birdie y apareció como él mismo en la película adaptación del musical de 1963. Además, en 1954, Sullivan fue copresentador del especial musical de televisión programa del 25 aniversario de General Food, Un saludo a Rodgers y Hammerstein. A través de todos estos esfuerzos, la capacidad de Ed Sullivan para incorporar diversos actos a su programa y su voluntad de ser parodiado demostraron su encanto único y su impacto duradero en la televisión y la cultura popular. Su personalidad accesible y la variedad del contenido de su programa aseguraron que The Ed Sullivan Show se convirtiera en una querida institución en la historia de la televisión estadounidense, recordada con cariño mucho después de su última emisión. Vida personal y matrimonio. Ed Sullivan estuvo comprometido con Sybil Bauer, una campeona de natación, pero trágicamente murió de cáncer en 1927 a la temprana edad de 23 años. En 1926, Sullivan comenzó a salir con Sylvia Weinstein. Para evitar la desaprobación familiar debido a diferencias religiosas, Sylvia inicialmente le dijo a su familia que estaba saliendo con un hombre judío llamado Ed Solomon. Sin embargo, su hermano pronto descubrió que en realidad estaba saliendo con Ed Sullivan, que era católico. Las familias de ambas se opusieron firmemente a la idea de un matrimonio interreligioso, lo que provocó que la pareja tuviera una relación intermitente durante los siguientes 3 años. A pesar de estos desafíos, perseveraron y finalmente se casaron el 28 de abril de 1930, en una modesta ceremonia en el ayuntamiento. 8 meses después, Sylvia dio a luz a su hija Elizabeth, conocida cariñosamente como Betty, llamada así en honor a la madre de Sullivan, que había fallecido a principios de ese año. En 1952, Betty se casó con Bob Precht, el productor de The Ed Sullivan Show. En 1944, la familia Sullivan se mudó a unas habitaciones del Hotel del Monaco después de haber vivido durante muchos años en el Hotel Astor de Times Square. Ed Sullivan alquiló una suite adyacente que utilizó como oficina hasta que The Ed Sullivan Show fue cancelado en 1971. Después de cada espectáculo, tenía la costumbre de llamar a su esposa para recibir comentarios y críticas, mostrando la sólida asociación que compartían. Los Sullivan eran conocidos por su vida social en la ciudad de Nueva York, cenando y socializando con frecuencia en los clubes y restaurantes más famosos de la ciudad, incluidos el Stork Club, Danny's Hideaway y Jimmy Kelly's. Su círculo social era ilustre e incluía no solo celebridades, sino también presidentes de Estados Unidos. Ed Sullivan incluso tuvo el honor de reunirse con papas. Sylvia jugó un papel crucial en la gestión de las finanzas de Sullivan. Su muerte repentina el 16 de marzo de 1973 en el Hospital Mount Sinai, debido a una rotura de aorta, fue una pérdida significativa para Sullivan.
Su perspicacia financiera y su colaboración habían sido invaluables durante todo su matrimonio. La vida personal de Ed Sullivan estuvo marcada por el amor, la pérdida y asociaciones duraderas. Sus compromisos sociales y conexiones con figuras influyentes resaltaron su posición destacada en la sociedad. La muerte de Sylvia fue una pérdida profunda para Sullivan, pero el legado de su vida juntos siguió impactando a quienes los rodeaban. La política de Sullivan, como muchos otros artistas estadounidenses de su época, se vio atrapado en el fervor anticomunista de la Guerra Fría de finales de los años 40 y 50. Cuando estaba previsto que el bailarín de claqué Paul Draper apareciera en Toast of the Town en enero de 1950, la activista Hester McCullough se opuso a su aparición, calificándolo de simpatizante del Partido Comunista. Presionó al patrocinador principal de Sullivan, Ford Motor Company, para que cancelara la aparición de Draper. A pesar de que Draper negó el cargo, asistió al programa según lo planeado. Sin embargo, Ford recibió numerosas cartas enojadas, lo que llevó a Sullivan a prometer a su agencia de publicidad que se mantendría alejado de invitados controvertidos en el futuro. Draper, al no poder encontrar trabajo en Estados Unidos, tuvo que trasladarse a Europa. Tras el incidente de Draper, Sullivan comenzó a colaborar estrechamente con Theodore Kirkpatrick del boletín Anti-Communist Counterattack. Siempre que surgían preguntas sobre las afiliaciones políticas de un invitado, Sullivan consultaba a Kirkpatrick. En una columna del 21 de junio de 1950 para el Daily News, Sullivan mencionó que Kirkpatrick había visitado su casa varias veces para evaluar la lealtad de los artistas. Las tensiones de la Guerra Fría volvieron a surgir cuando Bob Dylan debía actuar en mayo de 1963. Dylan eligió cantar Talking John Birch Paranoid Blues, burlándose de la ultraconservadora John Birch Society. Si bien no hubo objeciones durante los ensayos, el Departamento de Estándares y Prácticas de CBS rechazó la canción el día de la transmisión. Temían posibles repercusiones legales debido a las letras que comparaban a la sociedad con Adolf Hitler. Dylan se negó a interpretar una canción diferente, lo que provocó su ausencia del programa y atrajo la atención de los medios. Sullivan criticó públicamente la decisión de CBS en entrevistas posteriores. Sullivan también chocó con las normas y prácticas en otras ocasiones. En 1956, invitó a Ingrid Bergman, exiliada en Europa desde 1950 tras una aventura escandalosa, a aparecer en su programa. A pesar de sus esfuerzos por mostrar su regreso, Estándares y Prácticas vetaron su aparición por temor a una reacción violenta. Sin embargo, el éxito final de Bergman y el perdón público validaron la creencia de Sullivan en su atractivo duradero. La lucha de Sullivan contra el racismo. Sullivan, más allá de su carrera televisiva, fue un gran apoyo para la comunidad negra de aquella época. A pesar de opiniones controvertidas y elevados casos de racismo, rompió barreras culturales al presentar actos que atrajeron a los espectadores más jóvenes e incluso mostró a bailarines soviéticos, lo que refleja su compromiso con la diversidad y la innovación en el entretenimiento. El programa de Ed Sullivan mostró a músicos influyentes de la contracultura como Sly and the Family Stone, Janis Joplin, The Rolling Stones y The Doors, y Jim Morrison desafió las solicitudes de alterar las letras. Sullivan defendió a los artistas afroamericanos, resistió la presión de patrocinadores racistas y ayudó a diversificar los medios estadounidenses. Su alineación incluía actos icónicos como The Temptations, Stevie Wonder, The Jackson 5, Marvin Gaye y The Supremes. Además de las frecuentes apariciones especiales de Pearl Bailey, la estrella de ópera Robert Merrill y el comediante Myron Cohen. A pesar de su comportamiento algo incómodo, Sullivan se convirtió en una figura querida en los medios e incluso apareció en películas. Sus contribuciones a la televisión y la música consolidaron su estatus como pionero de la industria del entretenimiento, particularmente en la ruptura de barreras raciales. Al crecer en la comunidad racialmente diversa de la ciudad de Nueva York, las columnas de los periódicos de Sullivan a menudo abordaban temas que afectan a la comunidad negra, demostrando su apoyo inquebrantable a las causas negras. En 1942, produjo The Harlem Cavalcade,
una reseña de vodevil con un elenco exclusivamente negro, y la financió personalmente cuando enfrentó dificultades financieras. La lealtad de Sullivan a los artistas negros continuó a lo largo de su carrera, incluso cuando su programa llegó a 75 millones de espectadores semanalmente, y sus primeros invitados negros aparecieron en 1948. Estrellas como Diana Ross, Harry Belafonte, James Brown y Diahann Carroll desafiaron sutilmente las normas raciales a través de sus apariciones. El programa de Sullivan jugó un papel fundamental en la configuración de la percepción que Estados Unidos tiene de los negros, contrarrestando las imágenes negativas de la era de los derechos civiles con representaciones de individuos negros fuertes y dignos. A pesar de enfrentar la reacción de los espectadores y patrocinadores, Sullivan se mantuvo firme en su apoyo, sin dejarse intimidar por amenazas o cartas enojadas. Drama fuera del escenario y personalidad controvertida en el programa Ed. Sullivan era conocido por su temperamento rápido y su tendencia a guardar rencor. Le admitió a su biógrafo, Gerald Nachman, que soy un pop-off. Me enojo y luego voy por ahí disculpándome. Nachman describió a Sullivan como de temperamento irlandés y piel fina, y señaló que su devoción por el boxeo alimentó su apetito por el conflicto. Algunas de las disputas más infames de Sullivan fueron con Bo Diddley, Buddy Holly, Jackie Mason y Jim Morrison. El 20 de noviembre de 1955, el cantante y guitarrista afroamericano de rock and roll Bo Diddley apareció en The Ed Sullivan Show. Durante la transmisión en vivo, Diddley decidió interpretar a Diddley Daddy en lugar de los 16 tonos acordados, enfureciendo a Sullivan. Un periodista presente describió la escena. Después del ensayo general, en el que Diddley había aceptado interpretar 16 tonos, cambió de opinión en el último minuto. Durante una pausa comercial, Diddley informó a Ray Bloch, el director musical, de su decisión. Los intentos de persuadirlo para que se apegara al plan original fracasaron, lo que llevó a una conferencia apresurada entre los ejecutivos de CBS para ajustar el tiempo del programa para la canción más larga. Sullivan quedó furioso por el desafío de Diddley. Buddy Holly and the Crickets apareció por primera vez en el programa de Sullivan en 1957 y recibió una respuesta entusiasta. Para su segunda aparición en enero de 1958, Sullivan encontró la letra de la canción elegida. Oh boy. Demasiado sugerente y exigió una canción diferente. Holly se negó, insistiendo en que le había prometido a sus amigos de su ciudad natal en Texas que interpretaría Oh Boy. Este desafío enfureció a Sullivan, que no estaba acostumbrado a que se cuestionaran sus instrucciones. Durante los ensayos, cuando la banda tardaba en subir al escenario, Sullivan comentó sarcásticamente: «Supongo que los Crickets no están muy emocionados de estar en el show de Ed Sullivan». Holly, todavía irritada, respondió: «Espero que estén más emocionados que yo». En represalia, Sullivan cortó su set de 2 canciones a una, pronunció mal el nombre de Holly durante la introducción, y se aseguró de que el amplificador de guitarra de Holly fuera apenas audible, excepto durante su solo. Sin embargo, la banda fue tan bien recibida que Sullivan tuvo que invitarlos a regresar, a lo que Holly respondió que Sullivan no tenía suficiente dinero. Las fotos de archivo de la actuación muestran a Holly sonriendo e ignorando a un Sullivan obviamente enojado. Durante la actuación de Jackie Mason en octubre de 1964, que se acortó en 10 minutos debido a un discurso del presidente Lyndon Johnson, Sullivan en el escenario pero fuera de cámara le indicó a Mason que le quedaban 2 minutos levantando 2 dedos. Esto distrajo a la audiencia del estudio, y para los espectadores de televisión que no entendían lo que estaba sucediendo, parecía como si los chistes de Mason estuvieran fracasando. Para recuperar la atención del público, Mason exclamó: «¡Estoy poniendo dedos aquí!» e hizo un gesto frenético con la mano diciendo: «Aquí tienes un dedo». Si bien las cintas de video del incidente no muestran claramente si Mason hizo un gesto indecente, Sullivan creyó que sí lo hizo y prohibió a Mason del programa. Mason afirmó más tarde que no sabía lo que significaba el dedo medio y que no había hecho el gesto. En septiembre de 1965, Sullivan, de quien Mason dijo que se disculpó profundamente, trajo a Mason de regreso para una gran reunión sorpresa.
Sullivan dijo que eran viejos amigos, lo que Mason notó que era una novedad para él, ya que nunca recibió otra invitación. Mason también mencionó que sus ganancias se vieron significativamente afectadas por el incidente y no se recuperó por completo hasta su estreno en Broadway en 1986. Cuando los Bears actuaron el 12 de diciembre de 1965, David Crosby se peleó a gritos con el director del espectáculo. Como resultado, nunca se les pidió que regresaran. Ed Sullivan decidió que Girl, We Couldn't Get Much Higher, una línea de la exitosa canción de los Doors, Light My Fire, sugería demasiado el uso de drogas. Le ordenó a la banda que cambiara la letra a Girl. We Couldn't Get Much Better para su aparición en su programa en septiembre de 1967. Aunque los miembros de la banda aceptaron el cambio, interpretaron la letra original durante la transmisión en vivo. Después del show, el productor Bob Precht les informó que Sullivan había planeado contratarlos para 6 shows más, pero como desobedecieron su solicitud, nunca volverían a actuar en el show de Ed Sullivan. Jim Morrison respondió, «Oye, hombre, acabamos de hacer el programa de Ed Sullivan». De manera similar, los Rolling Stones enfrentaron censura durante su 5ª aparición en el programa en 1967. A Mick Jagger se le pidió que cambiara la letra de Let's Spend the Night Together por Let's Spend Some Time Together. Jagger obedeció, pero lo hizo de manera burlona, poniendo los ojos en blanco y exagerando la palabra tiempo. Esto irritó a Sullivan, pero a los Stones se les permitió una aparición más en el programa en 1969. Moe Howard, de los Tres Chiflados, recordó en 1975 que Sullivan tenía un problema de memoria. Durante su primera aparición, Sullivan los presentó como los 3 hermanos Ritz. Cubrió su error añadiendo, «¿Quiénes se parecen más a los Tres Chiflados para mí? Joe DeRita», que se unió a los Stooges después de 1959. Comentó que Sullivan tenía una personalidad como el fondo de una jaula. Diana Ross recordaba con cariño a Sullivan, pero notaba su olvido. Durante las muchas veces que las Supremes actuaron en su programa, nunca pudo recordar sus nombres y se refirió a ellas simplemente como las chicas. En una conferencia de prensa de 1990, Paul McCartney relató haber conocido a Sullivan nuevamente a principios de la década de 1970. Sullivan no tenía idea de quién era McCartney, a pesar de los intentos de McCartney de recordarle que era uno de los Beatles. Sullivan simplemente asintió, sonrió, estrechó la mano de McCartney y se fue. Joan Rivers mencionó en una entrevista de 2012 con Howard Stern que Sullivan sufría demencia hacia el final de su vida. Otro incidente surgió en 1963, cuando la canción elegida por Bob Dylan, Mocking the John Birch Society, fue rechazada por el Departamento de Estándares de CBS, lo que llevó a Dylan a optar por no participar en el programa. Sullivan criticó la decisión de la cadena, destacando choques con estándares y prácticas sobre invitados como Ingrid Bergman en 1956. A pesar de albergar diversos actos y controversias ocasionales, la timidez y el comportamiento identificable de Sullivan contribuyeron a su duradero estrellato en Hollywood. A pesar de sus peculiaridades, la carrera de Ed Sullivan floreció, lo que le valió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y varios premios prestigiosos, consolidando su estatus como ícono del entretenimiento. Muchos programas de entretenimiento actuales se filman en el mismo lugar donde una vez el Ed Sullivan Show cautivó al público. El teatro, ahora llamado Teatro Ed Sullivan en su honor, es un testimonio de su impacto duradero. Allí han actuado figuras de renombre como David Letterman y Stephen Colbert, continuando el legado de entretenimiento que estableció Sullivan. Aunque Sullivan ocasionalmente chocaba con los invitados, quienes lo conocieron personalmente lo recuerdan con cariño como una persona de buen corazón. Su comportamiento de confrontación en pantalla probablemente se debió a inseguridades personales más que a malicia. Antes de cada programa, Sullivan experimentaba una mezcla de emoción y nerviosismo, lo que indica su dedicación para hacer que cada episodio sea memorable. A pesar de estos sentimientos, siguió comprometido con su papel durante 22 años impresionantes, convirtiéndose en una de las personalidades televisivas más destacadas de su tiempo. El Ed Sullivan Show
fue uno de los programas de televisión más vistos y de mayor duración en los Estados Unidos. Abarcó 4 décadas y mostró a las estrellas más brillantes de cada época. Jubilación, declinación y continuación de carrera. A principios de la década de 1970, se produjo un descenso en la audiencia que finalmente resultó en la interrupción del programa. El exilio de Sullivan de la vida pública fue bastante breve, a pesar de que ya se había retirado. Antes de su muerte en 1974, regresó a la televisión, dejando un legado que continúa sirviendo como fuente de motivación para muchas generaciones de la industria del entretenimiento. La televisión en color se agregó por primera vez a la programación semanal de CBS en el otoño de 1965. Esto incluyó The Ed Sullivan Show, que se transmitió en vivo en las zonas horarias central y oriental y se grabó para su posterior transmisión en las zonas horarias del Pacífico y de las montañas. Con el paso del tiempo, extractos del programa se han puesto a disposición en videos caseros y en la cuenta oficial de YouTube de Ed Sullivan Show, lo que garantiza que su historia se preservará para las generaciones futuras. La popularidad del programa ha disminuido con el tiempo. Las calificaciones del programa habían caído significativamente en 1971, lo que resultó en que CBS lo cancelara junto con otras series de larga duración durante la temporada 1970-1971, que fue un período conocido como la purga rural. Sullivan quedó consternado por esta elección y, como resultado, se negó a continuar presentando el programa durante los siguientes 3 meses. Se transmitieron reposiciones durante su ausencia, culminando con un episodio final que se estrenó sin él en el mes de junio. Tras la conclusión del programa, Sullivan continuó manteniendo su conexión con CBS, asumiendo una variedad de responsabilidades dentro de la cadena. Realizó un programa conmemorativo de su 25 aniversario en junio de 1973, que destacó la influencia duradera que ha tenido su carrera. Por otro lado, a Sullivan le diagnosticaron cáncer de esófago avanzado a principios de septiembre de 1974, lo cual fue una trágica coincidencia. A medida que su salud seguía deteriorándose, los médicos ofrecían pocas esperanzas de recuperación, lo que llevó a su familia a protegerlo de todos los alcances de su enfermedad. Es posible que su práctica de fumar durante toda su vida haya contribuido a su enfermedad, pero él no era consciente de este hecho. Debido a que Sullivan tenía la impresión de que su condición era solo una consecuencia adicional de su constante lucha contra las úlceras de estómago. Ignoraba la gravedad de su enfermedad, la muerte y el funeral. El Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York, fue el lugar donde Ed Sullivan murió el 13 de octubre de 1974. A pesar de que afuera estaba lloviendo y hacía frío, su entierro, que se llevó a cabo en la Catedral de San Patricio en Nueva York, asistieron una multitud de 2,000 dolientes. Estaba claro que Sullivan había adquirido un gran respeto y aprecio a lo largo de su carrera, como lo demuestra el hecho de que varios fanáticos y competidores anteriores estuvieron presentes en el evento. Tras la conclusión de un período en la historia de la televisión, fue enterrado en una cripta en el cementerio Ferncliff en Hartsdale, Nueva York. Este evento le sirvió como un digno monumento. La familia de Sullivan reveló la naturaleza exacta de su enfermedad después de su fallecimiento, arrojando luz sobre la gravedad del cáncer de esófago y su rareza. El compromiso que Sullivan tenía con su arte se mantuvo constante hasta el final, a pesar de que su salud iba mejorando. Quienes lo conocieron lo recordarán no solo por los logros que logró en la industria del entretenimiento, sino también por la profunda impresión que dejó en sus vidas. Su legado como personalidad televisiva muy querida durará para siempre, lo que Ed Sullivan dejó atrás. El show de Ed Sullivan estuvo en la cima de su popularidad durante toda su existencia, y el impacto de Sullivan en la industria del entretenimiento continúa siendo extremadamente significativo. El legendario teatro Ed Sullivan, que fue la ubicación original de su programa y luego sirvió como sitio para el programa The Late con David Letterman y The Late Show con Stephen Colbert, es un testimonio de su legado y de cómo continúa vivo. Sus logros en la televisión y el negocio del entretenimiento son indiscutibles y han consolidado la posición de Ed Sullivan como una leyenda de la televisión.
Esto es cierto a pesar de que tenía ciertas deficiencias y algunos desacuerdos detrás de escena. Además de su papel como presentador de The Ed Sullivan Show, Ed Sullivan también fue la fuente de inspiración para la película de Patsy, que fue dirigida por Jerry Lewis en 1964 y presentaba parodias de sus gestos. Sullivan también fue conmemorado en el musical Bye Bye Birdie, que presenta una canción dedicada a él y rinde homenaje a su legado. Además, apareció en varias películas y programas de televisión bajo su propio nombre individual. Copresentar el programa de televisión show del 25 aniversario de General Food. Un saludo a Rogers y Hammerstein. En 1954 fue un hito clave en la carrera de Sullivan. El programa destacó las contribuciones de Rogers y Hammerstein. En esta ocasión se presentó la legendaria pareja de compositores, quienes reconocieron sus memorables actuaciones y la influencia cultural que tuvieron. Aquellos individuos que vivieron en la época de la Segunda Guerra Mundial y la generación Baby Boomer tienen un lugar especial en su memoria para la serie Ed Sullivan Show. Esta plataforma fue extremadamente importante porque permitió mostrar a un gran número de músicos legendarios de los años 1950 y 1960 ante un público importante. Entre los muchos artistas notables que han estado en el programa, se encuentran Elvis Presley, The Beatles, The Supremes y muchos otros. Es de destacar que el equipo de comediantes canadiense Wayne y Schuster, que era uno de los artistas habituales del programa, realizó la asombrosa cifra de 67 actuaciones, lo que es un récord para cualquier artista. Otra ocasión trascendental fue la interpretación de Rock Around the Clock de Bill Haley and His Comets en agosto de 1955. Este evento fue significativo porque fue la primera vez que una canción de rock and roll se transmitió en la televisión nacional. Uno de los descubrimientos más importantes del espectáculo fue el de Itzhak Perlman, quien realizó su primera actuación en 1958, cuando solo tenía 13 años. Esta actuación amplió la exposición del público a la música clásica e impulsó a Perlman al reconocimiento y el éxito. A pesar de las dudas iniciales de Ed Sullivan, las actuaciones de Elvis Presley en el programa se han vuelto legendarias en términos de su impacto. El debut de Elvis Presley, que tuvo lugar el 9 de septiembre de 1956, fue presenciado por una audiencia récord de 60,7 millones de espectadores. A pesar de los conflictos que existían detrás de escena, las actuaciones de Elvis Presley consolidaron su posición como ícono cultural y dejaron un efecto inolvidable en la historia de The Ed Sullivan Show. ¿Qué piensas de esta revelación? ¿Te sorprendió lo que confirmó la familia? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si esta historia le pareció tan cautivadora como a nosotros, asegúrese de darle me gusta a este video, suscríbase a nuestro canal y presione la campana de notificación para mantenerse actualizado sobre las últimas historias y misterios del pasado. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Toque el enlace que aparece en su pantalla para ponerse al día con sus historias de celebridades favoritas. ¡Nos vemos allí!